Bendiciones, amadas, ¿cómo están ustedes? Les saluda Carolina de la Barrera, para ustedes Carol de L, y estoy muy contenta porque hoy finalizamos ya este 2024 con grandes promesas, con grandes anhelos que ya se han cumplido, y parte del compromiso de este 2024 era realizar un programa, y está en mi corazón que los próximos minutos sea de gran bendición para ustedes, porque siempre está enfocado para el corazón de la mujer. Hoy estaremos hablando sobre el llamado. Durante todo este año desarrollamos temas de identidad, de llamado, de motivar el corazón de la mujer guatemalteca y de las naciones, y hemos visto una respuesta realmente grande. Así que vamos a hablar sobre el llamado y cómo hemos ido derribando esos muros que día a día se nos presenta en la vida. Y por supuesto tengo hoy una invitada súper especial. Usted la va a conocer un poco más, va a conocer también cómo el Señor la ha usado, a dónde la ha llevado. Así que le doy la bienvenida a nuestra amada amiga y hermana Marinelis Espinal. Gloria al Señor, Dios le bendiga. Para mí es un honor estar acá, Carol. Como dijo mi hermana Carol, soy la pastora Marinelis Espinal, vengo desde República Dominicana y es un privilegio estar aquí. Y mucho más grande el privilegio al hablar de Jesús, hablar del llamado en la mujer en este tiempo. Gracias, mi Marinelis. Pues fíjate que este programa es muy especial porque tiene un tema sobre el llamado. Y tú sabes que como mujeres, el llamado a ser madre, a ser hija, a ser esposa, a ser empresaria incluso, ¿verdad? Pero el llamado más importante es servir al Señor. Y tú mejor que nadie lo sabes. Así es, realmente todos tenemos un llamado, a algunos Dios le habla en un tiempo, a otros en otro, pero todos tenemos una asignación. Lo más importante cuando Dios te llama es poder reconocer quién es que te está llamando. Hay personas que Dios le está llamando, pero tienen su corazón, su oído cerrado porque no han entendido o no han querido entender por las circunstancias que están viviendo. Y lo vemos en la palabra. A muchos de los hombres y mujeres que Dios llamó, lo primero que tienen es un no puedo, porque estamos viendo muchas veces, Carol, las circunstancias, las cosas que tenemos, que entendemos que son limitantes para poder caminar conforme al diseño de Dios, pero olvidamos que el Dios que nos está llamando es capaz de hacer lo imposible posible. Sí, y eso es muy cierto lo que tú dices. A veces nos ponemos limitantes nosotros mismos. Parte del llamado y el tema o el subtítulo de decir derribando muros es porque yo lo he vivido. Y esta es como una antesala o una introducción, porque ya en el 2025 quiero compartirte a ti y a todos los que nos van a escuchar que viene el libro de Carol, donde estaremos ahí escribiendo y compartiendo cuáles fueron esos muros que se fue derribando durante este camino, porque decimos que es un camino largo, pero para el Señor no hay camino largo ni corto. Así es. Realmente son retos, y el libro se va a llamar así tal cual, el llamado derribando muros. Y esos limitantes que tú dices es muy importante mencionarlo, y de eso se trata este programa, decirle a estas mujeres que no se pongan límites, porque en el Señor no hay límites. Así es, así es. Muchas veces cuando el Señor nos da una asignación, cuando el Señor nos envía a hacer algo, lo primero que vemos es las circunstancias en las que estamos. Por ejemplo, en el caso de Jeremías, él le dice, yo no sé hablar, yo soy un niño, yo soy muy joven. Y era real que era joven, y era verdad que no tenía la autoridad para hablarle a las personas de aquel tiempo, pero era más real y más importante el Dios que le estaba llamando, el que lo conoció. Por eso él le dice en el versículo 5 del capítulo 1, le dice, antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, todo lo que tú me puedas decir, todo lo que tú me puedas manifestar, todas tus excusas, todos tus problemas, yo lo conozco. Te conozco desde antes de formarte. Quiere decir que antes de Jeremías manifestarse en la tierra, estaba en el corazón y el pensamiento de Dios. Y eso pasa con nosotros. Antes de Dios dar una asignación, ya Él nos había conocido en el secreto de Dios, en la mente de Dios. Ya estábamos en la eternidad de Dios. Entonces nosotros vemos a la hora de Dios llamarnos, cuáles cosas tenemos enfrente. No sé hablar, no hablo elocuente, no, si es a cantar, no sé cantar, no sabes cantar, pero claro está, Dios
te da el don, te da el talento y tú tienes que trabajarlo. Ok, no sabes, pero comienza a trabajar en lo que Dios te dijo. Lo más importante en un llamado es poder prepararme. Si Dios te dijo a ti, mujer, que estás viendo este programa, vas a predicar mi palabra, entonces comienza a prepararte en la palabra, comienza a buscar eso que necesitas para poder dar la palabra con autoridad de Dios, porque Él es el que te está llamando, pero hay un trabajo nuestro también. Hay un trabajo nuestro también. No todo lo va a hacer Dios. Hay un trabajo que nos toca a nosotros y es el más difícil de nosotros hacer. Así es, así es. Y nosotros que trabajamos con mujeres, que motivamos a las mujeres, que evangelizamos a través de la palabra a mujeres, hemos escuchado muchas historias de ellas. Unas dirán, es que no me siento segura, es que no tengo como la provisión para saltar a un negocio o a una meta. Y tenemos muchos testimonios sobre esos detalles y siempre es importante decirles, es importante también saber con quién caminas. Así es, sobre todo. En dónde te encuentras, con quién te aconseja, a quién escuchas, porque muchas personas andan afuera determinando su presente y su futuro por los consejos, por un testimonio mal dado o incluso por querer las voces del enemigo. En tu vida, Marinelis, pastora, profeta, porque tú eres una sierva de Dios, el Señor te ha llamado a grandes cosas. Acá en Guatemala hemos tenido el privilegio de compartir contigo, de escuchar y de ver cómo Dios te usa y wow, realmente estoy impresionada y me siento honrada que tú seas pues la primera invitada en este programa, pero me encantaría escuchar a viva voz cuáles son esos gigantes, esos muros que tú has derribado en tu llamado. Fíjate, el primer gigante que me tocó derribar fue la manera en la que yo me veía. Porque la manera en la que tú te ves va a determinar en la manera en que tú te conduces. Amén. Entonces, lo primero que me tocó derribar fue la manera en que yo me veía. Yo veía las circunstancias, mi familia, por Dios, era muy extraño que ahora yo fuera cristiana y que Dios me estaba llamando. Y recuerdo un día cuando Dios usó al que era mi pastor para decirme, tú vas a ser el Moisés de tu familia. En ese momento tú dices, yo abrir camino a mi familia es algo bien difícil porque tú estás viendo quién tú eras, no quien Dios quiere ahora que tú seas. Y me tocó derribar ese muro, la manera en que yo me veía. Y luego cuando yo cambié la manera en que me veía, que dejé de conducirme como me conducía para caminar como Dios sí me veía, entonces comencé a derribar el muro de la percepción que alguien tenía de mí, que mi familia tenía de mí, que me veían como, no sirve, no va a salir nada bueno de ella, porque realmente no se veía nada bueno. Es la verdad, no puedo juzgarles. Pero manifestar a Cristo, caminar conforme a Él, quitar la duda, porque déjame decirte, mujer, que la duda siempre te va a visitar. ¿Será Dios? ¿Seré yo? ¿Me estoy inventando yo esto? ¿Estoy yo, verdad? ¿Estoy yo creyendo que en emociones y no es el Espíritu de Dios? Entonces, la duda, primero está como yo me veo, segundo cómo las personas me ven, tercero la duda que siempre va a llegar cada vez que Dios te diga que haga algo, la duda te va a visitar y los temores que van a aparecerse en el camino. No se van a ir todos, pero se aprende en el camino, Carol, y tú lo sabes porque eres una mujer de Dios y he visto a Dios en ti y he visto y he escuchado los testimonios tuyos también, que los temores siempre van a estar, van a llegar, pero tú tienes que aprender a caminar con ellos para que ellos tengan que soltarte, tengan que irse y decir, no, con esta mujer yo no voy a poder. Sí, eso es muy cierto. Y aquí es donde empezamos a trabajar la identidad, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y esto me recuerda a decirte que es importante tener los pies bien cimentados en lo que somos y en lo que somos para Dios principalmente, porque el enemigo va a venir a golpear tu identidad a toda hora y en todo momento. Y esto es muy importante decírselos porque muchas de nosotras hemos pasado etapas donde queremos ser aprobadas por el hombre, aprobadas por la sociedad, aprobadas por la gente de gobierno, y Jesús vino a esta tierra a derrumbar eso. Totalmente. Él vino a hacer esos cambios y él fue uno de los que defendió en sus 33 años de vida, él defendió y dio todo porque la mujer tuviera un lugar, una identidad. Entonces el tiempo se está acelerando hoy más que nunca y ese es un llamado de atención a la mujer para decirle tienes que ser definida, tienes que ir con un propósito, tienes que saber que tú no estás acá para ser aprobada por el hombre ni por la sociedad sino por Dios, y sobre todo que tus metas, la felicidad no puede ser a consecuencia de la persona que te va a ayudar, no, que solamente en el Señor
Señor, porque la felicidad depende de nosotras, ¿sí o no? Amén, así es. Fíjate, aprendí a amarme y a sentirme plena conmigo misma y saber que Cristo era suficiente, que no importaba lo que me faltara, no importa lo que no tenga en este momento o cuántos logros me falten tener en la vida, alcanzar, Cristo es suficiente. Cuando tú entiendes que Cristo es la plenitud de tu vida, que esos vacíos, esas ansiedades que llegan, esas cosas que vienen a querer dañarte y a quitarte la estabilidad, tienen que irse porque Cristo te hace completa, es diferente. También algo que Dios me enseñó, me ha enseñado en el poco caminar, en el trayecto de este pequeño, porque me considero la más pequeña del reino de Dios, es que la mujer tiene la multiplicación con ella. Tú le das 100 quetzales a una mujer y ella te va a guardar un manjar. Se va a esforzar, pero lo va a saber multiplicar. Tú le das 100 quetzales a un hombre y a lo mejor él te diga, no guarde cena porque no había para la cena. Porque las mujeres tenemos esa capacidad de multiplicación. Así, mujer, tú que estás escuchando, estás llamada a multiplicarte, estás llamada a multiplicarte donde quiera que vayas. Todo lo que toques, todo lo que Dios te entregue tiene que multiplicarse por la palabra en el nombre de Cristo, porque es un depósito de Dios en nosotros. Así es. Y uno de los muros que también se pone en contra de nuestro destino y de lo que queremos muchas veces es la boca. Nuestra boca, y miren que aquí nos van a escuchar hombres y mujeres, pero la mayoría son mujeres, pero también este mensaje es para los varones, porque la boca puede ser de bendición como puede ser de maldición. Nuestra boca puede también declarar cosas de pobreza, pero también de riqueza, y eso también hay que hablarlo en este programa, porque muchas de las personas dicen, es que no avanzo, Carol, no salgo de mi cueva, no salgo de este bloqueo emocional, pero muchas veces es la boca, la lengua. ¿Ha estado ese gigante en tu vida? Sí, fíjate que sí. En mi matrimonio tuve que aprender a callar. Tuve que aprender a saber cuándo hablar. No era callar en sumisión y opresión, sino reconocer cuándo el ambiente no estaba para yo hablar y cuándo el ambiente ahora sí estaba preparada la atmósfera para yo decirle a mi esposo, ¿sabes qué? Yo entiendo que debemos hacerlo así, o mira, no me gustó esto, y también recibir la corrección, porque muchas veces somos buenas corrigiendo y exigiéndole a los demás que cambien, pero no estamos dispuestas nosotras a dar esa milla extra para cambiar, sin entender que cuando cambiamos nosotras, nuestro alrededor cambia también. Y sí, claro que sí, yo era muy respondona, yo todo lo respondía, yo siempre tenía, como dicen, no sé cómo se dice aquí, una de vuelta. Alguien me decía algo, me decía A, yo le decía B, C, D, E, F, G, pero aprendí conforme el carácter de Cristo fue siendo trabajado en mí, formado en mí. Yo fui menguando y fui aprendiendo hasta llegar a ser un poquito de lo que la palabra habla, de esa mujer prudente, esa mujer sabia de la que habla la palabra. Pero sí fue un gigante que me tocó en mi formación derribar totalmente. Y los que me conocen saben. Sí. Es que eso es importante porque los que nos conocen, bueno, ¿será que Marinelis y Carol están tan diferentes, hablando tan lindo en el programa? Pero es que también somos de carne y hueso y el Señor nos va moldeando. Eso es importante también mencionarlo porque el Señor nos va moldeando y también la vida te va moldeando, el carácter se va moldeando, la madurez terrenal y espiritual también. Y esto me recuerda que en Ministerio Una Mujer de Reino siempre enseñamos a las mujeres que la boca puede ser una herramienta fuerte de cambio en su vida. ¿Por qué? Porque también tenemos muchas mujeres, y me incluyo, que a veces la queja siempre va por delante, la queja, el ser víctima siempre, y yo siempre les digo al ministerio, mujeres, quite la queja de su boca, porque la queja trae pobreza. Quite el ser víctima, porque el ser víctima no le agrada al Señor. Parte de tener un llamado donde el Señor te ponga, donde el Señor te llame, tenemos que hacerlo con excelencia, tenemos que hacerlo para ser aprobadas, pero sobre todo para exaltar a aquel que te dio el camino abierto para hacerlo, y sobre todo no olvidar de dónde nosotros venimos, porque eso también es parte del llamado. ¿Qué me puedes hablar tú sobre eso, sobre el pasado y el presente, y a dónde vas? ¿Cómo es que tú te ves del principio hasta ahora? Fíjate, el inicio fue muy difícil porque mi esposo no estaba conmigo. Mi esposo no era cristiano. Entonces, vengo de una familia católica.
¿verdad? Y era difícil porque para ellos fue todo nuevo. Cómo pasé a ser de la que andaba en toda la discoteca, la que más tomaba, la que andaba, que amanecía, y como la ovejita negra, así. Pasé entonces a ser la que es cristiana. Hubo un proceso de testimonio cuando comencé justamente, como tú decías, a hablar la palabra de verdad en mi boca, a no declarar cosas negativas, sino saber cómo Dios me veía y que entender que yo tenía un poder en mi boca para hablar y bendecir a mi familia, bendecir a mis amigas, las personas que me rodeaban. Entonces comencé a hablar palabras de vida. Algo que he aprendido en este camino, Carol, y me ha ayudado hasta el lugar donde Dios me tiene ahora, es a poder entender que todo el mundo tiene una historia. Todos tenemos una historia y siempre hay un motivo detrás de la conducta de alguien. Siempre hay una herida, hay un pasado. Cuando yo aprendo a ser empática, entonces comienzo a hablar restauración, comienzo a hablar vida, comienzo a hablar perdón, comienzo a decirle a las personas, en vez de criticar y señalar, tú no eres lo que la gente ha dicho que tú eres lo que Dios dijo. Al ver el cambio en mí y al ver cómo Dios me saca de una vida de tinieblas, porque la palabra establece que el que no está en la luz, está en las tinieblas. Comienzo entonces a hablar la verdad y a establecer a Cristo en mis amigas, que hoy tengo el privilegio de ser su pastora para la gloria de Dios, en mi familia que está conmigo en la iglesia para la gloria del Señor, y saber que soy una mujer que tiene propósito. Cuando tú tienes propósito, tú vas a cuidar cada palabra que sale de tu boca. Cuando tienes propósito, no vas a ir donde todo el mundo quiere, sino donde Dios quiere que vaya. Y eso me ha ayudado. Comenzaron a llegar, por el testimonio. La gente de mi familia comenzó a agregarse. Dios comenzó a tocarlos, porque no hay nada bueno que salga de nosotros, sino el mismo Dios. Comenzó a tocarlos. Comenzaron a llegar. El Señor me permitió estar en diferentes cargos en la iglesia antes del pastorado. Luego el Señor me habla y me dice, necesito que cierres la agenda. Yo cierro mi agenda. Entonces llega un tiempo difícil en mi familia, donde yo tengo que cuidar de ellos, donde yo tengo que atender de ellos, porque quiero que usted sepa que el primer ministerio de Cristo es la familia. El primer ministerio. Usted puede ser profeta, usted puede ser apóstol, usted puede ser un querubín, usted puede ser usado por Dios aún para resucitar muertos, y si usted no da testimonio en su familia, usted se quemó en la tierra, porque los que van a hablar son los que están cerca. Es fácil ser una mujer de Dios de lejos, pero en tu casa es que van a decir, verdaderamente Carol es una nueva mujer, verdaderamente Carol es una mujer llamada por Dios, que ha obedecido el llamado de Dios. Y así me pasó, y para la gloria de Dios, hoy estoy pastoreando, estoy en la iglesia Casa de Transformación exhibiendo su gloria, y estamos exhibiendo la gloria de Dios allí de manera impresionante. No la nuestra, porque nosotros no tenemos gloria, la gloria de Dios. Así es, mira qué lindo, y es importante también mencionarlo porque muchas personas que nos han visto esta semana trabajar juntas, que hemos conocido un poquito más de Guatemala, bueno, ustedes en el caso que vienen de República Dominicana, pues las personas nos ven, se acercan a nosotros, pero el llamado no es color de rosa, no se ve así como este color de blusa que uno dice, ay, qué lindo los colores que traen hoy. No, o sea, el llamado es un camino de espinas, un camino de piedras, y allí voy a tocar este punto, las piedras. En el llamado hay piedras que se recogen y piedras que nos tiran. Así es. Y nos dicen, no, qué lindo es servir al Señor, qué lindo es trabajar con el prójimo, qué lindo es andar de nación en nación. Claro que es lindo si vas en nombre del Señor y vas cumpliendo la asignación que el Señor te dio. Lo demás viene por añadidura, porque te has esforzado, nos esforzamos. Pero en ese camino hay lágrimas, hay rechazo, hay dedos señaladores también. Hay personas, yo les llamo los amados Judas, ¿verdad? Claro que sí. Que te dan un besito por acá, pero a la vueltecita están ahí con la murmuración, o viendo también, planificando cómo verte caer. La pastora y profeta Marinelis, esa mujer de Dios, pero también una mujer imperfecta, amada por el Señor, ¿ha pasado por ese camino de piedras y de espinas? Claro que sí. Es algo obligatorio, diría yo, porque Jesús lo vivió y Él es nuestro modelo.
Claro que sí, he sido traicionada, he sido rechazada, menospreciada muchas veces. La gente me han visto como que, ¿y ella qué va a hacer? ¿Y esta de dónde viene? Claro que sí. Y es parte del llamado, es parte de la formación en nuestro carácter. He pasado muchos momentos difíciles, momentos donde he creído que he estado sola. Señor, tú no me escuchas, no estás conmigo, porque no quiero venderte un evangelio de mentira. O sea, hay momentos donde humanamente tu carne dice, bueno, ya Dios me dejó, Él no lo va a hacer conmigo. Y si le fallamos a Dios, entonces la culpa viene y te dice, tú no sirves para esto. Claro que lo he vivido, pero en todo tiempo, por más difícil que ha sido, he visto el respaldo, he visto el amor. A través del dolor en mi vida he visto el amor de Dios manifestarse. Y creo que eso va a ser un libro que voy a escribir, porque a través del dolor en mi vida he visto la manifestación más grande de amor de Dios, su paciencia conmigo, su amor, su respaldo, su cuidado como padre. Y es lo que me sostiene en los momentos difíciles que me ha tocado vivir. Ha sido el amor de Dios, a pesar del dolor que estoy viviendo, lo que me ha sostenido. Precisamente todo esto que hemos hablado hasta ahora fue lo que me motivó a escribir el llamado Derribando Muros, porque siempre están acostumbrados a escuchar el lado bonito. Qué lindo es servir al Señor, qué lindo es ir aquí, ir a este congreso, ir a este desayuno, ir a aquella nación que nunca soñaste, pero nadie ve la parte de atrás, nadie ve la parte de esa cueva donde muchas veces hemos llorado, donde muchas veces también la familia ha sido la que está en primera fila diciéndote, ¿y tú lo vas a hacer? Es que, ¿y quién eres tú? O sea, ¿o qué te crees tú para hacerlo? Y yo decía, no me alcanzaría el programa, no me alcanzarían los desayunos para agradecer todo lo que el Señor ha hecho. Y sé que hay muchas mujeres en el mundo o aquí en Guatemala, atrás de una pantalla ahora, atrás de una red social, queriendo hacer tantas cosas por agradecimiento al Señor, pero no lo saben hacer. Y esto es una llamada para decirle que si Marinelis pudo, si Carol pudo, tú también puedes, derribando todos esos muros, y que es tiempo de que la mujer se levante con una voz, que se levante con una bandera de victoria y decir, yo aquí no me detengo, porque yo sé quién va delante de cada uno de nosotros. Y cuando yo digo que la familia es la primera que está en fila, es porque son los que nos conocen. Claro que sí. Debilidades, las fortalezas, pero también son los que te reconocen al final del camino y dicen, ok, he visto tu esfuerzo, he visto tu cansancio, he visto la perseverancia, hay admiración, porque el primer ministerio, que es nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, definitivamente cuando empieza eso de ver la milla extra que tú has dado, ahí es donde tú dices, Señor, llegué a tierra firme. No sé si tú compartes eso. Claro que sí, totalmente. Porque si alguien viene de fuera, alguien que tú no conoces, dice algo de ti, no te va a doler. Pero cuando lo dice alguien que tú amas, alguien que está contigo, alguien que está cerca, así como tú decías, como Judas, que anda contigo, que tú le amas, que ha visto lo que tú eres, ha visto el cambio, pero de repente pasa algo y no está de acuerdo, entonces te señala. Es doloroso, pero es parte de nuestro crecimiento también, porque aprendemos a no tener las personas en nuestro corazón porque dijo algo, sino saber que todos en algún momento hemos dicho algo también de alguien, saber que en algún momento todos hemos estado ahí en ese banco, tal vez consciente e inconscientemente también. Entonces tú aprendes a manejar las emociones. Esa es la parte que Dios usa para que tú no dependas de lo que dice el hombre, sino que tú entiendas que aunque el hombre te ha desaprobado, aunque el hombre no ha estado de acuerdo en lo que Dios te ha demandado, Dios ha estado contigo en todo momento. Entonces ahí es donde viene la honra luego, cuando tú no te detienes por las críticas, cuando alguien te hizo algo, alguien te hace algo y tú lo pagas bien, no le devuelves mal por mal, porque la palabra lo establece. Entonces luego del proceso de dolor viene la honra, y ahí tú dices, wow, valió la pena. De verdad, cada dolor en mi vida, cada proceso que he vivido, si tuviese que volver el tiempo y repetirlo, digo sí, porque es lo que me ha llevado a mí a tener el carácter de Cristo y a ser siempre empática, con la gente, saber que hay una historia. Alguien dice algo mal de mí, pues yo tiene una herida,
está rechazado, se siente mal o necesito orar por esa persona. Así lo he visto yo y así me ha funcionado. Sí, sí. No, y te escuchaba hablar y pasaba por mi mente, es que hay prójimos que no ayudan, no ayudan en el proceso, no ayudan en esos tiempos de victoria, pero son necesarios porque te va moldeando el carácter y también te va dando respuesta a preguntas que tú le has dicho al Señor. Yo muchas veces dije, Señor, estoy muy feliz por el grupo de moderación, por las personas que me rodean, para llegar al cumplimiento de que tú me has dado. Pero de repente miraba que no era así. Con el tiempo me daba cuenta que eran esos lobos vestidos de oveja, ¿verdad? Y estar consciente que eso va a pasar todo el tiempo. Vamos a estar rodeados de personas que van a llegar con un propósito. Bueno, Judas llegó con un propósito a la vida de Jesús. Hoy nosotros miramos la palabra y cuando uno va leyendo la historia, uno dice, ¿cómo pudo robarle? ¿Cómo pudo venderlo? ¿Cómo pudo darle un beso creyendo que era de amor cuando lo estaba entregando? Pero él tuvo un propósito. El propósito era que el Hijo de Dios realmente se llenara aún más de amor, que nos peguemos al modelo de Jesús de amar al prójimo y de perdonar. Y uno de los muros también que se levantan en el llamado es, yo te digo que es el don del perdón, porque no cualquiera perdona. El perdón es un don. A veces servimos al Señor, pero tenemos un corazón dolido, tenemos heridas. En el Ministerio de una Mujer de Reino siempre trabajamos para la sanidad de la mujer. Hacemos talleres, damos cursos y motivamos a la mujer en la luz de la palabra en su sanidad interior, porque no podemos decir que tenemos a Jesús en nuestro corazón si estamos hablando maldición, si estamos viendo cómo nos vengamos del hermano, si estamos recordando al esposo que no nos dio el regalo de aniversario hace 20 años y todavía es una herida que llevas en tu corazón, porque pasa. Claro que puede pasa. pasar. Claro que pasa. Y el Señor te lo recuerda para decirte, hey, esa herida hay que borrarla, hay que perdonarla para seguir avanzando, si no, no hay avance. ¿Te ha pasado eso? Que el Señor te ha dicho, hey, tienes que perdonar esto, y perdonar duele, pero es necesario. Sí, claro que sí. Perdonar, pues Dios restauró mi matrimonio, tuve que perdonar a mi esposo, Dios nos dio, no nos restauró un matrimonio, nos dio un matrimonio nuevo porque estaba desbaratado. He visto a Dios ahí, he tenido que perdonar, aprender a perdonar, decidir perdonar, porque nunca lo vas a sentir, nunca vas a decir, hoy yo amanecí que siento perdonar. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Me ha tocado tomar la decisión de perdonar. Y también otra cosa que ha sido para mí muy, muy importante es saber declarar qué tengo en mi corazón. Señor, ayúdame porque tengo dolor. Señor, identificar esas cosas que me están quitando la paz y que me están quitando el gozo. Porque la palabra establece que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando yo voy a Dios, en una ocasión me pasó que yo estaba molesta con alguien y el Señor me dijo, tú tienes rebeldía. ¿Qué? Señor, y yo miré para todos los lados. El Señor reprenda. Yo, rebeldía. No, pero que yo te amo, yo soy una... Hay rebeldía en tu corazón. Entonces trabajar, ok, Señor, entonces saca de mí esa rebeldía. Hay momentos, hay situaciones que nos dañan tanto que nos hacen sentir o actuar como una persona rebelde, la amargura, la falta de perdón, todas esas cosas. Entonces declarar aquello que tengo, que sé que no es de Dios. Señor, escudriñame, como decía el salmista, escudriña mi corazón y mira si hay en mi maldad, porque a veces nosotros creemos que no tenemos nada que cambiar, pero Dios, a la luz de Cristo, cuando nos comparamos el carácter nuestro con el de Él, vemos que estamos sumamente lejos. Y sí, hay momentos donde me ha tocado frenar y decirle, ok, Señor, necesito que me sanes esto porque quiero seguir. Detenerse no es malo. Muchas veces hay momentos donde tienes que ir a la presencia de Dios, parar todo lo que estás haciendo y decir, Señor, te necesito porque siento dolor en mi corazón. Así es. Ser sincero con uno mismo, ser sincero con Dios, ser sincero con las circunstancias, porque al final las consecuencias que vivimos son el resultado de los pasos que damos, buenos y malos, ¿verdad? Esto también me recuerda que durante todo este año se le habló a la mujer la importancia que es ella en el matrimonio.
Siempre uso el lema que somos mujeres imperfectas, amadas por un Padre perfecto, porque el peso de culpa es muy fuerte en la mujer. Si no funcionó un matrimonio, pues yo tuve la culpa. Si no funcionó un proyecto, pues yo tuve la culpa. Si los hijos pues cometieron errores ya en la vida adulta, pues yo los eduqué mal. Y el peso de la culpa también ha sido algo que ha marcado la vida de las mujeres y en su llamado en el camino del Señor, el decir, bueno, es que no puedo dar ese paso porque yo fui. Es que yo no puedo levantar a otra mujer porque yo todavía no he cambiado. Entonces, tener esa conciencia de decir, Señor, yo hice esto, pero hoy reconozco que cometí el error, reconozco, porque en el matrimonio muchas queremos que el esposo sea el que cambie. Y hacemos muchos mira, uno de los devocionales más fuertes de una mujer de reino, tenemos 12 meses en el año y 6 son dedicados al matrimonio. Terminamos uno y queremos ver resultados y escuchamos los testimonios y decimos, ¿y qué pasó acá? Vamos con otro devocional de matrimonio. Y el mensaje que se les ha dicho a las mujeres en el ministerio es: tienes que cambiar tú primero. No puedes venir a pedir a que el varón cambie si tú no cambias. Siempre digo que nosotros somos la Biblia de casa. Amén. Sabes que eso me recuerda a una ocasión donde yo oraba todos los días incansablemente: Señor, cambia a mi esposo, mira qué hombre tan difícil, mira qué hombre tan áspero. Yo decía tantas cosas de mi esposo, siempre. Parece como que un día Dios se cansó y yo escuché una voz audible que me dijo: cambia tú. Yo miré para todos lados como que ya me volví loca. Señor, ya me volví loca. Y miré, cambia tú. Así una voz dulce. Y ahí me rajé a llorar, comencé a llorar. Y le dije: Señor, desde hoy no oro más para que tú lo cambies. Y mi oración cambió. Cámbiame, Señor, que las cosas que Él haga no me afecten. Porque hay cosas que las personas cerca nuestro hacen muchas veces, que es para Dios trabajar nuestro carácter. El trabajo de Dios no era con Él en ese momento, era conmigo. Entonces el Señor me pidió: cambia tú. Y comencé a cambiar. Inmediatamente las cosas que él hacía dejaron de afectarme tanto. Y comencé a tener a Dios en primer lugar. Porque a veces decimos que Dios es lo primero, pero lo tenemos en el último lugar. Y Dios quiere que ordenemos esas cosas. Así que comencé a cambiar, comencé a actuar diferente. Y hoy Él me testifica que cuando Él vio el verdadero cambio en mí, entonces Él sintió la necesidad de Él cambiar y Él comenzó a cambiar. Y hoy, para la gloria de Dios, está conmigo, pastoreando conmigo, estamos juntos, caminamos juntos. Y ha sido una bendición. Pero me ha tocado, como a cada mujer, a cada persona y hombre también que Dios llama. Hay cosas a las que hay que renunciar, hay cosas que hay que dejar atrás y hay cosas que hay que recibir que Dios quiere entregar, pero hay situaciones en nuestras vidas que no permiten que Dios nos entregue lo nuevo que quiere hacer en nosotros. Siempre le decimos a las mujeres en el ministerio, una mujer de reino, la importancia que es también ser una mujer intercesora. Lo que tú dices es muy importante porque ponemos a nuestro varón a veces en un pedestal, que cuando ese varón falla, se nos viene el mundo completo. Y ahí nos damos cuenta que no tenemos a Dios como centro del hogar, no tenemos a Dios como centro de nuestro matrimonio. En mi proceso, yo he vivido muchos procesos, pero mi matrimonio ha sido realmente algo que yo he trabajado. Ya soy una mujer con 30 años de matrimonio, y se dice 30 años, pero es que me casé también muy jovencita. A los 20 ya era mamá, ya estaba casada con un compromiso muy grande, 28 años de estar fuera de la casa y la cobertura de mis padres, pues tenía que ser esa mujer que realmente mis padres educaron con valores, con principios y también el conocimiento del Señor. Pero cuando ya te casas te das cuenta que tienes muchos dioses, y eso es uno de los muros que también confronté y enfrenté en este caminar hasta ahora. ¿Por qué? Porque el Señor te va mostrando qué dioses tienes en el camino, y les hemos enseñado a todas las mujeres de reino que tenemos el Dios del dinero, el Dios del trabajo, el Dios de los hijos y el Dios del varón. En una etapa de mi vida, pues mi esposo era
era mi Dios, era, bueno, tenemos 2 niñas, ahora él quiere un varón, porque aquí en Guatemala, no sé si en tu país, el tener un varón es tener el legado, porque el apellido del esposo va. En mi caso, pues, mi esposo es como el tercer hombre de su generación y tenía que tener un hijo varón porque el legado continuaba, y eso vino a formar en mí ese pedestal. Tengo que hacerlo por él, lo tengo que lograr por él, y es algo que yo no decidía, pero en la inmadurez y en tener no tanto conocimiento de las cosas del Señor te hace caer en pecado y te hace crear mentiras que al final van a tener consecuencia. Y me gustó lo que tú mencionaste, porque a veces ponemos a nuestro varón como Dios. Y cuando nos damos cuenta y se cae de ese pedestal, nace una mujer intercesora. Amén, así es. Le voy a testificar a la audiencia. En una ocasión Dios me permitió viajar a otro país con una asignación. Yo no sabía cuál era todavía, pero yo tenía una asignación, sabía que había una asignación. Llegué a ese lugar y cuando llegué me di cuenta que algo estaba pasando en ese hogar. Inmediatamente llegué, como vengo de ahí y sé lo que es un matrimonio que está mal, por más lindo que parecía, yo me di cuenta que algo estaba pasando ahí. Así que comencé a orar. Duré ahí 2 meses. Fui obligada por Dios a ese lugar y comencé a orar. Y faltando un mes para irme, me toca y comienzo a decir, Señor, muéstrame a qué vine, porque todavía no sé a qué vine. Pues resulta que la mujer se da cuenta que el hombre le está siendo infiel. Así, de repente, llega un mensaje al teléfono de ella. Imagínate tú. Por error llegó el mensaje al iPad de ella, a su correo. Entonces ella cae al piso y me dice esta palabra: se me cayó mi Dios. Wow. Y yo le dije, qué bueno. Qué bueno que se te cayó tu Dios, porque ahora Dios va a estar en el lugar que le corresponde. Y ella era cristiana. O sea que ella no sabía que inconscientemente estaba idolatrando a su esposo y que no estaba dando a Dios lo que tenía que dar a Dios, porque tenía en el lugar de Dios a su esposo. Y muchas veces de nuestros hijos también, porque vemos personas, mujeres que idolatran a los hijos y que los hijos son perfectos y que ellos no fallan y que esos son los mejores y que todos tienen errores menos lo de ellos. También ahí hay idolatría. Hay mucha idolatría muchas veces en nuestro corazón y no nos damos cuenta. El trabajo, una posición. Hay mujeres y hombres también que creen que ellos son lo que pueden lograr en la tierra. Y se aferran tanto a tener éxito que olvidan lo más importante. Y en busca de ese éxito descuidan la familia, descuidan los hijos, que es lo más importante. Entonces se vuelven padres y madres proveedoras y proveedores, pero no formadores de gente, de hombres y mujeres que mañana van a representar el futuro de la nación, de la sociedad. Y olvidamos tantas cosas que son mucho más importantes. Ponemos nuestra atención a lo temporal y olvidamos que no estamos aquí para ser felices como se nos ha vendido. Vinimos a la tierra con un propósito. Y cuando tú estás en la voluntad de Dios, entonces ese propósito toma forma en ti y puedes alcanzar a otros, puedes llegar a otros. Por eso es importante saber, nuestros hijos no son perfectos. Muchas veces ellos van a fallar, muchas veces van a hacer cosas que no van conforme a lo que nosotros entendemos que deben ir. Otras veces también el trabajo no va a ser perfecto. Y Dios permite a veces que salgamos de lugares que idolatramos, Carol, porque tenemos el trabajo en un lugar tan grande que Dios dice, espérate, como quiero hacer algo contigo, como te estoy llamando para algo específico, necesito sacarte de ese lugar. Hay puertas en nuestra vida que se van a cerrar, pero no es el enemigo que le está cerrando, es Dios mismo, porque no es parte de eso ya, de la temporada en la que Dios quiere llevarnos. Y cuando andamos con propósito, cuando andamos en el llamado de Dios, debemos reconocer eso. No es el diablo, no es el enemigo, no es mi hermano, no es el compañero de trabajo, no fue el jefe, no fue el dueño del local donde estábamos, fue el mismo Dios, porque quería expandirnos. Cuando Dios le habla a Abraham, que le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. No es fácil, Carol. Sal de tu tierra, o sea, del lugar que tú naciste, de donde tú tienes todo, de tu parentela, o sea, despégate de tu familia. Porque hay momentos donde Dios quiere separarte, no porque esté mal, no porque Dios divide, no. Dios quiere trabajar algo en ti para luego entonces tú poder ser de bendición para ellos. Y hay momentos donde vas a tener que moverte. Y es parte del llamado de Dios. Lo que pasa es que en el momento el dolor, el apego emocional, nuestro corazón, volvemos a la gente dioses.
Volvemos a un pastor dioses, volvemos a un líder dioses, volvemos a un jefe Dios, volvemos a la gente, los dioses que siempre nos están rescatando. Cuando Dios quiere que tú tengas una relación personal con Él, porque déjeme decirle, y no me condene por esto, que Jesucristo no es religión. Jesucristo no es dogmas ni doctrinas. Jesucristo es una relación, un llamado con una relación a intimar con Él, a conocerle a Él. A medida que le conozcas a Él, vas a entender que nada ni nadie, Carol, va a poder tener el lugar de Dios. Exactamente. Y mira, me quitaste esa frase porque mientras tú estabas hablando, lo traía a mi memoria a recordar lo que Dios no es una religión, sino es una relación, y eso es lo que hace falta aún a este tiempo 2024, dando tanta palabra, teniendo un sinfín de predicadores, de pastores, de evangelistas, dando el evangelismo real de decir, acércate a Dios. Dios no está enojado contigo, Dios no te va a alejar, Dios no te va a quitar, Dios no te va a anular. Todavía hay mujeres que se ponen esa barrera, que las oraciones no son escuchadas, que el Señor no tiene promesas para ellas. En el momento que Jesús murió y decidió estar en esa cruz, Él se llevó toda enfermedad, se llevó toda carga, pero ¿por qué entonces, Pastora Marinelis, seguimos creyendo que el Señor no nos escucha, que nuestras oraciones son en vano? ¿Será que estamos pidiendo conforme a nuestra conveniencia? ¿Será que estamos pidiendo con queja? ¿O qué le estamos pidiendo al Señor que vemos que no viene la respuesta? ¿Creemos que los tiempos de Dios realmente son perfectos? Porque aquí podemos decir tantas preguntas, pero ¿qué nos dices tú? Mira, hay dos cosas que pueden obstaculizar tu avance en el Señor y la relación tuya con Dios. Una es la conmiseración. A veces pedimos, pero pedimos como mendigos. Y no entendemos que Dios es un Padre, que como Padre siempre me va a dar no lo que yo quiero, sino lo que necesito. Esa es una. Cuando yo vengo a Dios, cuando yo pido al Señor, ay Señor, ¿será que tú quieres sanarme? Cristo murió en la cruz por ti. O sea, no es que si Él, es que Él siempre va a querer sanarte, siempre va a querer libertarte, siempre va a querer cambiarte. Lo único que puede separar a alguien de Dios es la falta de oración, Carol. Porque, Señor, yo quiero que tú me cambies. Cuando tú clamas a Dios, la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces hay personas que creen que han pecado tanto, que Dios no lo va a escuchar. Hay algunas que creen que merecen el cambio, que Dios me escuche, que Dios está a sus pies como un súbdito, que ellos dicen, blanco, Señor, y Dios cambia todo blanco. Y hay otros que entienden que Dios no lo escucha porque están pidiendo desde la conmiseración. Y es importante resaltar en este programa, Dios siempre está presto para escucharnos. Lo dice la palabra. Dios siempre está ahí esperando que usted y yo vengamos a Él con un corazón humillado y dispuesto a recibir de Él para Él darnos. Ahora bien, cuando yo vengo con la conmiseración, yo no voy a ver respuesta porque abrazo el dolor. Porque la conmiseración hace que tú te conformes con la condición en la que estás. Y hay personas, y yo sé que lo has visto también, que Dios quiere hacer el cambio, pero ellos abrazan el dolor. Señor, cámbiame, pero no, ellos no sueltan la condición. Señor, yo quiero perdonar, pero ellos no sueltan el dolor porque han hecho de eso su Dios. Han hecho de eso su Dios. Y hay otros entonces que son altivos, que Dios nos guarde, ¿verdad? Son altivos, arrogantes y vienen como ese hombre que dice la palabra, Señor, tú sabes todo lo que yo he hecho. Señor, tú sabes todos los favores que yo hago. Señor, tú sabes todas las obras que yo hago. Dios sabe, pero esto no es por obra. La palabra dice que no es por obra para que nadie se gloríe. O sea, que los frutos son los que van a hablar de tu vida. Y cuando nosotros abrazamos el dolor, no recibimos de Dios, pero cuando nosotros creemos que merecemos todo de Dios, tampoco vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Son dos vertientes y son extremos, porque lamentablemente Dios no va a responder a un corazón orgulloso. Pero tampoco recibimos, aunque Él nos esté entregando lo que le estamos pidiendo, cuando no somos merecedores. Cuando decimos, no, porque es que Dios no lo va a hacer conmigo, lo está haciendo con Carol, mira qué lindo su programa, pero Dios no haría eso conmigo. ¿Por qué no?
Sí, sí. Nos ponemos como esa barrera de no merecernos, ¿verdad? Así es. Pero tampoco queremos trabajar y no queremos dar el paso de fe. Por eso es que por eso es que nos recibimos. Por eso es que mejor nos soltamos. Porque va a demandar sacrificio. Exacto. Y tú lo sabes. Sí, sí. No, ahorita tú hablas y no me alcanzaría a mencionar tantas cosas. Y aquí es donde podemos hablar también sobre la misericordia del Señor. Mucha gente dice, no, es que misericordia es que me tenga lástima. Cuando decimos, ten misericordia del varón, ese varón que llega tarde todos los viernes, ya viene diciembre y entonces ya hay mucha fiesta, la fiesta en familia, y empieza la gente a sufrir. No, es que el Señor no tiene misericordia de ese hijo rebelde, de ese jefe explotador. No, la misericordia de Dios es diferente. Explícanos para ti qué es la misericordia de Dios. Mira, lo que me llevó a perdonar no solamente a mi esposo, sino a las personas que en este camino me han hecho daño, que siempre va a haber. Tal vez yo le digo y usted dice, no, eso no es nada, porque cada historia es diferente. Pero es la misericordia de Dios. Es poder entender que Dios tiene propósito aún con esa persona que te ha hecho daño. Que Cristo no solamente murió por las personas que son buenas contigo o las personas que tú crees que merecen la salvación, sino que Él murió por todos. Que Él tiene misericordia de la prostituta, del ladrón. Que Él tiene misericordia, que Él Dios ama a las personas que están ahí en las calles, lamentablemente en drogas, indigentes, esas personas que están haciendo mal. Dios también les ama. Cuando tú sabes que Dios le ama también a ellos, tú comienzas a verlo diferente, comienzas a orar por ellos y comienzas a tener misericordia tú también, porque Dios te transmite su amor por esas personas, y es el amor de Dios que te hace ver al otro diferente. Sí, es rebelde, pero tengo que amarlo. Es rebelde, pero no me voy a dar por vencida. Está mal, pero no le voy a soltar. O sea, sigo clamando, sigo creyendo, sigo orando. Y entender que el mismo Dios que me perdonó a mí, el que cuando yo estaba envuelta en tanto pecado, que a veces nosotros creemos, y yo no te estoy hablando pecado de prostitución, te estoy hablando pecado de droga, para la gloria de Dios. Gracias a Dios no toqué, no tuve que vivir eso. No te estoy hablando de pecado no, te estoy hablando de un corazón vacío. Te estoy hablando de una vida que yo decía, tiene que haber algo más. Te estoy hablando de la apariencia, de querer aparentar que estaba feliz, así como usted muchas veces quiere aparentar que está feliz cuando realmente se siente vacío, se siente triste, así como cuando la ansiedad llega. No estoy hablando de pecados que vemos y decimos, ay, mira, la prostitución, el adulterio. Estoy hablando de cosas sencillitas que van haciendo un hoyo en nuestro corazón y van dañando nuestra alma. De eso es que estoy hablando hoy. De ahí Dios me sacó. Tal vez usted pensaba que el testimonio iba a ser que Dios me sacó de la prostitución. No tuvo que sacarme de la prostitución, pero tenía ídolos en mi corazón que me llevaban a hacer las cosas que el enemigo quería que yo hiciera para aparentar una vida que yo no estaba viviendo. Y son cosas al final que son peores, porque el que esté en la calle prostituyéndose, usted sabe que se está prostituyendo. Pero cuando usted tiene un corazón vacío, que vive una apariencia, una mentira, un engaño, que está en la discoteca y eres la que más está divirtiéndote, pero en la casa lloras sola, en la casa sabes que hay algo que está faltando, es peor todavía, porque la gente no puede escudriñar y no puede entrar a esa área. Usted sabe que la prostituta se está prostituyendo y usted le puede dar una palabra, pero a alguien que parece que todo está bien, es más difícil, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, si Dios lo hizo conmigo, yo entiendo que lo puede hacer con cualquier persona. Para mí no hay nadie tan malo que Dios no lo pueda cambiar, Carol, y eso lo hace la misericordia de Dios. Para mí no hay nadie que esté tan en pecado que Dios no pueda llegar en lo más profundo, en lo más difícil, en lo más sucio que tú puedas estar viviendo hoy. Dios ahí puede entrar, puede sanar, puede restaurar, puede libertar y puede cambiar la historia tuya como ha cambiado también la nuestra. Así es, y hoy damos el testimonio para la gloria del Señor, que hasta aquí el Señor nos ha llevado. Amén. Y nos tiene. Yes. Eso es lo más importante. Realmente el ministerio de Jesús fue complementado con la mujer. Por eso es que Ministerio de una Mujer de Reino ama trabajar para la mujer, ama trabajar para usted, ama para poderla levantar, para poderla dejar en un lugar que usted se merece, porque no queremos que usted olvide que usted es la autora de su vida, la autora de su historia. Y ahora quiero ir pues finalizando este programa, y yo sé que te va a gustar mucho, porque voy a empezar a mencionar detalles de la Biblia de cómo Jesús
impactó a la mujer. Y yo quiero que tú brevemente me vayas diciendo o una oración o una frase o una motivación para las mujeres que nos están escuchando y, Amén. ¿por qué no?, para los varones también que Amén. nos van a escuchar. Amén. Fíjate algo que quiero decir antes de que continúes. Hay personas que están viviendo como el sistema le llama. Y eso es importante, Carol. La Biblia dice que cuando el ángel se le apareció a María, le dijo, tu prima Elizabeth, la que llamaban estéril. La gente la llamaba estéril, pero en la mente de Dios, ella era fructífera. Entonces, eso muchas veces se levanta en contra. Y una de las cosas que Dios comienza a marcar desde Mateo, Dios comienza a marcar la historia de la mujer y a resaltar entonces la mujer, conforme tú dijiste. Sí, importante recordarlo, importante dejarles a ellas esa huella y ese sello en su corazón, porque ahí va a partir muchas cosas de bendición para cada una de ellas. Amén. Gracias, gracias. Bueno, recordamos que en Juan 4:1-30 Jesús le habló a la mujer samaritana en el pozo de agua. Fue una conversación más larga y la registrada en la Biblia. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay muchas que no se sienten dignas de tener ese encuentro con Jesús. ¿Qué le podemos decir a estas mujeres? Una característica de la samaritana era que ella tenía un cántaro que tenía que llenar todos los días. Yo puedo decirte que ese cántaro representa esa necesidad, esa situación que te hace volver, ese vacío que te hace ir al lugar del pecado todos los días y que no se sacia, que no se llena. Que tú puedes tener cosas materiales, puedes alcanzar muchas cosas, pero no se llena. Ese cántaro representa una necesidad. ¿Y qué hizo esta mujer cuando se dio cuenta delante de quién ella estaba? Soltó el cántaro. Hay mujeres y hay hombres que hoy tienen que soltar el cántaro y tienen que decir no más, porque ya yo he visto aquel que puede saciar mi sed. Ya no necesito un cántaro, ya no necesito ese hombre para ser infiel, ya no necesito ese amante, ya no necesito esa droga, ya no necesito prostituirme ni que la gente me vea y llamar la atención de los hombres. Ahora yo tengo uno que sació toda mi sed. Aleluya. Mira qué belleza, iba a encontrar esa agua viva, amén, eterna. También recordamos que en Lucas 10:38-42, Jesús le dio la bienvenida a María de Betania para sentarse a sus pies y aprender. Esto me recuerda a Marta también. Así es. ¿Cuántas mujeres es una Marta y una María? ¿Qué le podemos decir a ellas? Mira, siempre vamos a tener en todos los lugares las Martas y las Marías. Las Marías son las que entienden el beneficio de soltar todo y escuchar a su maestro. Es tiempo de soltar todo y escuchar al maestro. Las Martas son las que están tan preocupadas porque todo quede lindo, que todo quede perfecto, que olvidamos en el camino lo más importante, y es lo que Dios quiere enseñarnos de cada evento, de cada situación. Y es importante saber que todas en algún momento hemos sido Marta y también hemos sido María. Así que es invitar a las mujeres y a los hombres también, que así como Jesús dijo, María ha escogido la mejor parte, saber determinar y discernir cuál es la mejor parte, cuál es la parte que vamos a escoger. Vamos a escoger el hacer por el ser. María escogió ser y estuvo a los pies del maestro. Así que yo le invito a que usted haga lo mismo que María. Qué lindo, qué lindo. Y por último, quiero hablarle a esas mujeres que están esperando su sanidad, que están esperando su promesa, y recordar también a esta mujer de fe, esta mujer que Jesús reconoció, a esa mujer que la curó después de 12 años de sangrado, y ella testificó públicamente lo que Dios hizo en su vida. ¿Cuántas mujeres allá afuera están esperando tocar el manto del Señor? Y esto solamente se puede con fe. ¿Qué le decimos a estas mujeres? Esa historia me gusta mucho, porque así como esa mujer duró 12 años con ese flujo, yo tuve que durar 12 años orando para que mi esposo venga. Siento que ella es hermana mía, que somos familia por algún motivo, sí. Pero es importante reconocer. Dice la palabra que ella había gastado todo lo que tenía. Y a veces nosotros escaseamos todos nuestros recursos buscando soluciones en lugares incorrectos, con personas incorrectas, yendo a los lugares que no tienen nuestra solución. Y ella determinó un día, si yo tan solo, o sea, fue lo último que yo iba a probar. Ya probé todo, ya fui donde los médicos, ya gasté todo en curanderos en ese tiempo, ya hice todo lo que tenía que hacer. Ahora bien, si yo tan solo toco el borde del manto, si tan solo le toca a Jesús. Él es la puerta. Qué lindo, qué lindo. Bueno, mis amadas,
todo esto que hemos escuchado, sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Sé que este programa va a impactar no solamente mi vida, sino la vida de ustedes también, porque es el inicio de grandes cosas que vendrá en el 2025. Y yo quiero ocupar estos últimos minutos para que tú puedas dar una palabra a la mujer guatemalteca y a todas aquellas mujeres del Ministerio Una Mujer de Reino que nos han seguido año tras año, esa palabra que necesitamos para sellar este 2024. Amén. Quiero decirte hoy que no esperes estar en las naciones para hablar de Cristo. Tienes un llamado, todos estamos llamados a hablar de Jesús, a compartir a Jesús. Empieza por esa persona que tú sabes que tiene una necesidad, empieza por ese que está en la calle, empieza por esa que se está prostituyendo, comienza a hablar, comienza a proyectar a Cristo, comienza a dar de lo que tienes. La palabra establece que si tú eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Así que vamos a ser fiel a Dios en lo poco para que podamos recibir lo mucho de Dios. Vamos a hablarle a uno. Proponte antes de que termine el año impactar la vida de uno. Dios no quiere cantidades, Dios quiere calidad. Proponte impactar la vida de una persona y yo te aseguro a ti que esa persona va a impactar a otros, a muchos. Y se va a hacer entonces como un carrusel, porque Dios quiere que la palabra llegue a uno. Nos enfocamos tanto en cantidades y en cosas grandes que no comenzamos a dar los pasos que Dios quiere que demos en este tiempo. Así que quiero inspirarte, quiero motivarte a que comiences a dar del depósito de Dios que tienes. No vea que es poco, porque en las manos de Dios lo que tú estás viendo poco se va a multiplicar y va a llegar a ser mucho para la gloria de su nombre. Muchas gracias, Marinelis. Realmente ha sido una gran bendición tenerte en Guatemala. Gracias por ser una de las invitadas especiales en este congreso de aniversario que fue de mucha bendición. Guatemala tiene las puertas abiertas para ti. Gloria a Dios. Esta invitación sigue pa'lante, como dicen ustedes, porque sé que Dios nos va a llevar de gloria en gloria y a seguir levantando no solamente al hombre y a la mujer en las naciones a través del evangelio, a través de la luz de la palabra y con nuestro testimonio ir conformando esta llamado, este pedido, este legado que el Señor nos ha dado, y lo vamos a hacer siempre para la gloria de Él. Así que siempre bienvenida. Y a ustedes, gracias por el apoyo en este 2024. Gracias a las mujeres que han confiado en Una Mujer de Reino. Gracias por acompañarnos mes a mes en todas las actividades. Gracias porque sin usted eso no fuera posible. Y por supuesto, estaremos ya planificando, organizando, porque el 2025 viene con bandera de victoria y vamos por más. Así que hoy se despide de usted su amiga y hermana Carol de L, del Ministerio Una Mujer de Reino.